Bueno mis pendejos y señoritas, aquí su buen amigo Natsu Fanfics, trayéndoles una nueva historia de un romance que trata de afrontar sus heridas y pérdidas de Natsu y Erza, donde trataremos a un Natsu más serio y una Erza haciendo todo lo posible para volver a ver a su Natsu sonriente, y gracias por todo el apoyo que me han dado. También decirle que esta historia no es de mi pertenencia, sino de Rodríguez Ramírez Ángel, que su perfil está fijado en la descripción para que vayan. Se los recomiendo, que tiene muy buenas historias y los personajes son del que creó el anime. Con todo eso dicho, comencemos. El fuego no calienta como antes. La puerta del gremio crujió. Era una mañana fría. De esas que ni el aliento de un dragón puede entibiar. Vaya, murmuró Natsu, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Siempre fue tan silencioso esto. Seguía colgado, pero el rugido de risas, platos rotos y apuestas idiotas que lo había definido, no. Solo quedaba un eco. Y polvo. Mucho polvo. Un par de miembros alzaron la vista al oírlo entrar. Nadie gritó su nombre. Nadie se abalanzó con un abrazo. Solo miradas breves. Algunas incómodas. Otras vacías. ¿Qué demonios? Susurró, tragando saliva. ¿Esto sigue siendo un gremio o una biblioteca con resaca? Y entonces la vio, sentada en la barra, espalda recta pero mirada vacía. Erza, la reina Titania, la mujer que podía partir montañas, ahora parecía partida en dos. Su armadura ya no brillaba. Su cabello rojo lucía más opaco. Tenía ojeras. Y ni siquiera estaba comiendo pastel de fresa. Erza, llamó, dando un paso al frente. Ella alzó la vista. Lo vio. Y por un segundo, algo chispeó en sus ojos. Natsu, su voz sonó más ronca, más cansada. ¿Volviste? Él sonrió. Sí. Me tardé un poco, ¿eh? Ella asintió. Una media sonrisa, pero con la energía de un funeral. Sí, un poco. Silencio. Nadie interrumpía. Nadie se acercaba. Como si el gremio entero tuviera miedo de respirar. ¿Qué pasó aquí? Preguntó finalmente él, susurrando. Erza no respondió. Bajó la mirada. Y Natsu, por primera vez en mucho tiempo, sintió frío. No por el clima, sino porque Fairy Tail ya no era hogar. Y Erza, ya no parecía fuego. Parecía ceniza. La reina caída. Natsu dio un par de pasos más hacia Erza, pero fue una mano suave, fría, temblorosa, la que se posó en su brazo. No lo hagas, susurró una voz conocida. Se giró. Mirahane. Pero no era la de siempre. No tenía esa sonrisa brillante que usaba para disfrazar el dolor ajeno. Sus labios estaban fruncidos, sus ojos opacos. Llevaba el cabello atado con descuido, y su delantal estaba manchado con algo que no era harina ni esperanza. Mira, dijo él, confundido. Ven, ella tiró suavemente de su brazo, alejándolo de Erza. Vamos a la cocina. Necesitas ponerte al día. El instinto de Natsu fue resistirse. ¿Por qué? ¿Por qué alejarlo justo ahora? Pero algo en la mirada de Mirahane, esa mezcla de pena, culpa y miedo, lo convenció. Una vez en la cocina, entre ollas viejas y el olor apagado del café rancio, Natsu cruzó los brazos. ¿Qué demonios pasó aquí? Mirahane bajó la mirada. Respiró hondo. Y soltó. Perdimos muchas cosas, Natsu. Más de las que pudimos cargar. ¿Qué pasó con el gremio? ¿Y con Erza? Ella no es la misma. No, susurró Mirahane, no lo es. Silencio. Un silencio que pesaba como una lápida. Ella intentó mantenernos juntos después de la guerra. Con todas sus fuerzas. Se rompía por dentro y seguía fingiendo ser fuerte para todos. Pero, Mirahane tragó saliva. Un día, algo pasó. ¿Qué pasó? Exigió Natsu, la voz tensa. Mirahane dudó. Luego alzó la vista, y lo miró con una franqueza que dolía. Erza tomó una decisión, una que nos salvó, pero nos costó más de lo que entendimos en ese momento. ¿Qué decisión? No soy yo quien debe contártelo. Pero no la presiones, por favor. Ella se está rompiendo despacio. Y muchos aquí le tienen miedo. Otros, rencor. Y otros, simplemente no saben cómo verla sin recordar lo que pasó. Natsu sintió como se le apretaba el pecho. Como si el rugido de su fuego interior se hubiera apagado un poco más. ¿Y tú? Preguntó. ¿Tú qué sientes por ella? Mirahane lo miró largo rato. Luego desvió la vista hacia una taza rota sobre la mesa. Yo, solo siento tristeza. El sol se ocultaba como si también tuviera miedo de quedarse en Fairy Tail. Desde la ventana de la cocina, Natsu la vio. Erza. Caminando sola. Lenta, como si el mundo le pesara en los hombros. Como si cada paso fuera una disculpa que nadie había pedido. Sin decir nada, Natsu salió tras ella. No corrió.
No gritó su nombre. Solo la siguió, en silencio, como una sombra que se negaba a desaparecer. La vio atravesar las viejas calles de Magnolia. Las que aún conservaban cicatrices de la guerra. Y finalmente detenerse en un sitio que el tiempo había olvidado. Un conjunto de ruinas, donde alguna vez hubo un teatro. Erza se sentó entre los escombros. Las losas rotas. Los restos de una banca quemada. Y ahí, con la cabeza baja, con los puños sobre las rodillas, se quedó quieta. Natsu se acercó. Sin decir palabra. Sin respirar fuerte. Solo dejó que su presencia hablara por él. Ella lo sintió. No lo miró, pero lo supo. También tú. Dijo con la voz rota, ¿también tú vas a alejarte de mí? Natsu se detuvo a un par de pasos. Erza levantó la mirada. Sus ojos no tenían lágrimas. Tenían vacío y eso dolía más. No me mires así, Natsu. Todos dicen que lo entienden, que me apoyan, pero nadie se queda. Todos se van. Me sonríen de lejos, me hablan por compromiso, y luego me dejan sola. ¿También tú vas a hacer eso? Natsu no respondió. No hacía falta. Solo se acercó. Se agachó. Y la abrazó. Sin pedir permiso. Sin decir nada. Un abrazo firme. Calor verdadero. Erza no se movió al principio. Su cuerpo estaba rígido, como si ya no recordara lo que era ser sostenida. Pero poco a poco, su frente se apoyó en su hombro. Sus dedos se aferraron a su camisa. Y un suspiro, casi un gemido, escapó de su garganta. ¿Por qué? ¿Por qué me duele tanto? Susurró. Natsu la sostuvo más fuerte. Y en ese instante, entre las ruinas, con el sol escondiéndose del dolor, Erza Scarlet no fue una guerrera. Fue una mujer rota. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Donde el fuego se queda, el abrazo duró más de lo que Erza hubiera permitido en otro tiempo. Pero esta vez, no quería que terminara. Natsu no dijo nada. No preguntó nada. Solo la sostuvo, como si ese gesto pudiera retrasar el colapso de algo más grande. Cuando finalmente se separaron, Erza no lo miró a los ojos. Se limpió la cara con la manga y volvió a sentarse en el suelo, exhausta. Vamos, dijo Natsu, de pronto. ¿A dónde? A casa. No tengo casa. La respuesta fue tan seca, tan simple, que a Natsu se le revolvió algo por dentro. No lo dijo con drama. Ni con tristeza. Lo dijo como quien acepta que el cielo es azul y que la soledad duele menos cuando se convierte en costumbre. No, replicó él, serio, me refería a la mía. Erza lo miró, confundida. No tienes que hacer eso. No te estoy preguntando. Te estoy diciendo. Ella abrió la boca para protestar, pero la cerró. Tal vez era el cansancio. Tal vez era él. Tal vez, solo quería, por una vez, no tomar la decisión. El camino a la casa de Natsu fue silencioso. No porque no tuvieran cosas que decir, sino porque sabían que las palabras ahora no servían. Cuando llegaron, Api ya dormía, hecho un ovillo sobre el sofá. Al verlos, parpadeó con sorpresa. ¿Erza? SHHH, dijo Natsu, está cansada. Api asintió, serio, y voló discretamente a su pequeña hamaca en la esquina. Natsu le hizo un gesto a Erza. Toma mi cama. No me mires así, no es un gesto de caballerosidad, es que literalmente es el único colchón decente que hay aquí. Ella sonrió. Apenas, pero sonrió. Gracias. Si necesitas llorar, gritar, dormir o romper algo, puedes hacerlo. Pero mañana. ¿Mañana? Sí. Hoy solo descansa. Erza asintió lentamente. Caminó hasta el cuarto y se detuvo en la puerta. Se volvió hacia él. ¿Por qué haces esto? «Porque tú lo hiciste por todos nosotros durante años», respondió, sin dudar, «es mi turno, ¿no?» Ella no respondió. Solo entró. Natsu se sentó en el suelo, apoyado en la pared, y suspiró. El olor a hierro y ruinas aún impregnaba la ropa de Erza. Pero, por primera vez desde que volvió. El fuego en su pecho ardía por algo que no era rabia. Era esperanza. El calor que derrite acero los días siguientes fueron raros. Raros, pero cómodos. Natsu no la presionaba. No hacía preguntas. No tocaba temas que no debía. Solo estaba ahí. Calentando la casa. Cocinando como podía. Riéndose bajito con Api. Dejando un té caliente fuera de la puerta cada mañana. Y Erza, no sabía qué hacer con eso. Al principio, se mantenía distante. Respondía con monosílabos. No dormía bien. Pero luego, sin notarlo, empezó a dejar su espada en la entrada. A comer junto a ellos. A reírse bajito. A dormir, aunque fuera un poco. Una tarde, encontró a Natsu preparando pescado para Api, y pan tostado para ella. ¿Pan quemado?, preguntó, alzando una ceja. Es tostado profundo con carácter, gracias, respondió él, como si fuera un chef de 5 estrellas. Erza rió.
rió de verdad. Y en ese momento, sintió que algo pequeño, casi olvidado, volvía a encenderse dentro de ella. Calor. No de fuego. De compañía. Pero el mundo no deja que la paz dure demasiado. Esa misma noche, cuando Natsu salió a comprar algunas cosas, se encontró con Gray, esperándolo afuera, con cara de perro viejo y cabreado. ¿Podemos hablar?, dijo Gray, sin cortesías. Natsu asintió. Sabía lo que venía. ¿La trajiste contigo?, dijo Gray, directo al grano. Sí. ¿Estás loco? No. Ella destruyó media ciudad, Natsu. Lo olvidaste. Ella. Lo sé. Bramó Natsu, y por un instante, el suelo vibró bajo sus pies. Gray se cayó. Yo estaba allí, Gray. Yo la vi. Yo la vi de rodillas, gritando, pidiéndole a los cielos que no la hicieran elegir. Y aún así eligió salvarnos a todos. A ti. A mí. Al gremio. ¿Y eso justifica lo que pasó después? ¿Que la gente la odie? ¿Que ni siquiera pueda caminar por Magnolia sin que la miren como un monstruo? ¿Entonces qué? ¿La dejamos sola? ¿Nos hacemos los ciegos? ¿La enterramos viva en culpa solo porque a nosotros nos duele mirarla? Gray apretó los puños. Tú no sabes lo que estás haciendo. Claro que lo sé. Estoy devolviéndole un poco de todo lo que ella dio. No soy un idiota, Gray. Sé que esto no será fácil, pero prefiero intentarlo a ver cómo se destruye sola mientras los demás solo la señalan desde lejos. Silencio. Gray bajó la mirada. Sus hombros tensos, su mandíbula apretada. Yo también la extraño, susurró, al fin, pero no sé si tengo la fuerza para verla así. Entonces al menos no le quites la poca fuerza que le queda, respondió Natsu, más suave, porque créeme, ella tampoco sabe si va a aguantar. Cuando Natsu volvió a casa, Erza estaba dormida en el sofá, con un libro abierto sobre el regazo, y una manta que seguramente Api le había puesto. Se acercó despacio, le acarició el cabello con la delicadeza de quien ya no quiere perder nada, y susurró. Aquí estás a salvo. Aunque el mundo no lo entienda, aquí sí. Lo que no entiendo de ti. El sol entraba por la ventana como si supiera que ahí dentro había alguien que por fin volvía a sentirlo. Erza abrió los ojos. No había pesadillas esa noche, solo una manta. Y olor a pan quemado, otra vez. Buen día, saludó Natsu desde la cocina, vestido con un mandil de Api que decía, ¿otra vez desayuno? ¿Intentas matarme con pan crujiente? Hoy hice avena, dijo él con orgullo. ¿Sin fuego directo? No prometo nada. Erza rió. Lo odió un poco por eso. Porque cada vez que se reía, algo en su pecho se aflojaba, y eso no estaba en sus planes. Se sentaron a comer. Natsu hablaba de cosas simples. De Api. Del nuevo gato que rondaba el gremio. De una anciana que le lanzó una escoba por robar manzanas, a lo que él juró que fue rescate alimentario espontáneo. Erza solo lo miraba. Y no entendía. ¿Por qué me tratas así? Natsu levantó la vista con la cuchara a medio camino. ¿Así como? Como si no hubiera pasado nada. Como si aún mereciera esto. Tu amabilidad. Tu presencia. Erza, dijo él, bajando la cuchara, yo no me olvidé de nada. Solo decidí que no iba a dejarte sola. Pero todos me dieron la espalda. Incluso personas que juraron que nunca lo harían. Algunos con razón. Otros por miedo. Y tú estás aquí. Cocinando avena. ¿Y te molesta? No. Me inquieta, confesó ella. Natsu la miró en silencio. Luego se encogió de hombros. Nunca fui muy bueno fingiendo. Si algo me duele, lo digo. Si alguien me importa, lo demuestro. Y tú me importas. Siempre me importaste. ¿Como amiga? Natsu la miró directo a los ojos. Y por primera vez, no respondió. Erza sintió como algo se revolvía dentro de ella. No por miedo, por costumbre. Estaba acostumbrada a luchar. A liderar. A fingir. Pero no a esto. No a alguien que no pedía nada, pero lo daba todo. No sé si pueda devolverte esto, murmuró. No estoy esperando que lo hagas, respondió él, con una sonrisa tranquila, solo quiero que descanses. Que respires. Y si un día puedes sonreír sin miedo, entonces será suficiente. Erza lo miró largo rato. Y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Ese día, Erza no salió de la casa. Ni usó su armadura. Se sentó en el sofá a leer, con una taza de té caliente y Api dormido en su regazo. Y Natsu, a su lado, dibujando tonterías en un cuaderno. No dijeron mucho. Pero no hacía falta. Porque a veces, lo que más cura, es alguien que simplemente se queda cuando nadie mira. La noche era pesada, pero no por el calor ni por el silencio.
Lo que la hacía insoportable era ese murmullo constante que Erza sentía detrás de los párpados. Voces viejas y decisiones que aún sangraban. Soñó con fuego y con gritos. Vio los rostros de quienes no pudo salvar y, lo que era peor, las manos de los que sí rescató, apartándose de ella. Se despertó de golpe, sudando y respirando con la agitación de quien ha corrido toda la noche. La casa estaba en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el suave ronquido de Appy en su rincón. La madera crujía bajo un peso invisible, como si susurrara secretos que no quería compartir. Erza se sentó en la cama y se abrazó a sí misma. No podía más, no esta vez. Se levantó descalza, sintiendo el frío del suelo como un castigo mínimo y necesario. Salió del cuarto sin hacer ruido, recorriendo el pasillo oscuro hasta detenerse frente a la habitación de Natsu. La puerta estaba entreabierta y un hilo de luna se colaba tímida por la ventana. Él estaba despierto. No dijo nada al verla, ni mostró sorpresa. Solo la miró con esos ojos que no exigían nada y que nunca juzgaban. Erza se quedó en el umbral, temblando apenas. No puedo, susurró ella, con la voz quebrada. Natsu no respondió con palabras. En su lugar, simplemente abrió los brazos en un gesto simple, sin dramatismo ni condiciones. Era una invitación silenciosa. Aquí. Ven. Te sostengo. Ella dio un paso, luego otro, y sin pensarlo, sin fingir una fuerza que ya no le quedaba, se dejó caer en su abrazo. Natsu la sostuvo con la delicadeza de quien recoge los pedazos de algo valioso. Al apoyar la cabeza en su pecho, Erza escuchó su corazón. Fuerte, constante, profundamente humano. Las lágrimas llegaron solas, calladas y lentas, como quien ya no tiene energía para llorar con rabia. ¿Por qué no te vas? Susurró, rota. ¿Por qué tú no lo harías? Respondió él en un aliento apenas audible. Y ahí, en la penumbra, sin máscaras, armaduras ni reputaciones, Erza Scarlet fue solo eso, Erza. Y Natsu Draunel fue el único que se quedó cuando todos los demás se habían ido. La noche transcurrió sin necesidad de más palabras, envuelta en respiraciones entrecortadas y el calor de un fuego que no quemaba, sino que contenía el mundo entero. Si ese es el pecado, el día amaneció extraño. No había risas, ni gritos, ni los portazos habituales que solían sacudir los cimientos del edificio. Fairy Tail no sonaba a Fairy Tail. Cuando Natsu bajó con Erza por primera vez en semanas, lo notó de inmediato. Las miradas esquivas, los susurros que se ahogaban y ese murmullo denso que se cortaba apenas ellos ponían un pie en el salón. Al fondo, frente al tablón de misiones, Makarov esperaba con el rostro más envejecido que jamás le habían visto. Natsu, Erza, dijo el maestro con la voz quebrada. Vengan aquí. Ellos obedecieron. A su alrededor, el gremio entero se fue reuniendo en un semicírculo de sombras. Gray, Lucky, Jubia, Levi, Gagel e incluso Laxus. Todos compartían rostros sombríos y ese miedo paralizante de quien está a punto de cometer una injusticia necesaria. Hemos tomado una decisión, sentenció Makarov, clavando los ojos en el suelo. ¿Qué decisión? Preguntó Natsu, aunque el frío en su pecho le dio la respuesta antes de que las palabras salieran. Erza Scarlet será expulsada de Fairy Tail. El silencio que siguió fue peor que cualquier rugido. Erza no gritó, no lloró ni intentó defenderse. Simplemente bajó la cabeza, asintió con una dignidad dolorosa y dio un paso atrás. Pero no llegó a dar el segundo, porque Natsu dio uno hacia adelante, interponiéndose entre ella y el resto del mundo. ¿Expulsarla? Repitió él con voz baja. ¿Después de todo lo que hizo por ustedes? Natsu, no es fácil, pero... Intentó intervenir Lucky, pero él la cortó en seco. ¡No! Gritó Natsu. El suelo crujió y el aire comenzó a calentarse de forma antinatural. Ella eligió salvarlos a todos. A todos ustedes. ¿Y este es su castigo? ¿Este es su gracias? Gray frunció el ceño, apretando los puños. No es tan simple, Natsu. Lo es. Rugió él. Claro que lo es. Ustedes están eligiendo el miedo en lugar de la lealtad. La cobardía sobre la memoria. Makarov no pudo sostenerle la mirada. Natsu temblaba de rabia, una energía antigua y peligrosa empezaba a emanar de sus poros. Si ese es su juicio, continuó Natsu, entonces quiero que escuchen el mío. Erza lo miró, aterrada por lo que veía en sus ojos. Natsu, no, no hagas algo que no puedas deshacer. Pero él ya había cruzado el punto de no retorno. Su voz cambió. Ya no era la del chico bromista ni la del mago rebelde. En ese instante, frente a los que alguna vez llamó hermanos, se irguió el dragón. Si el pecado de Erza fue salvarlos a todos, entonces que mi pecado sea quemarlo todo. El rugido que salió de su pecho no fue humano.
Fue ancestral, un eco de destrucción que hizo vibrar las vigas del gremio. Entonces, el mundo se volvió blanco. Las llamas estallaron a su alrededor con la fuerza de un volcán. El suelo se partió, las mesas se convirtieron en ceniza y las ventanas explotaron hacia afuera como si el mismo sol se hubiera desplomado sobre el salón. La gente gritó, se apartó y corrió buscando refugio del calor insoportable. Pero en medio del infierno, Erza permanecía intacta. Estaba protegida por un anillo de calor que no la tocaba, porque él nunca, bajo ninguna circunstancia, la dañaría. Natsu se mantuvo firme entre los escombros humeantes, con los ojos encendidos en un fuego eterno. Esto ya no es su gremio, sentenció con una voz firme y rota a la vez. No si ella no es parte de él. Cuando el fuego se apaga el sol salió, pero nadie lo notó. No porque no brillara, sino porque nada en Magnolia quedaba en pie para reflejar su luz. Media ciudad estaba reducida a cenizas. El edificio de Fairy Tail, una estructura tambaleante y humeante, con tablones negros como carbón, parecía un corazón de gremio que había explotado desde dentro. Había un silencio incómodo, de esos que aprietan el pecho y dejan un sabor metálico en la garganta. Lucky caminaba entre los escombros, sus botas cubiertas de ceniza. Se detuvo frente a lo que alguna vez fue la mesa donde todos compartían risas. Ahora solo quedaba media pata chamuscada y una carta de misión rota, una que nadie tomó. Jubia estaba sentada junto a Gray, en completo silencio. Él tenía los puños vendados, la cabeza gacha, los ojos apagados. ¿Qué hicimos?, murmuró Levi, con la voz apenas audible. Lo empujamos, dijo Laxus, y en su tono no había rabia, sino vergüenza. Al más fiel de todos. Al que siempre estuvo. Lo traicionamos, y él, la eligió a ella. Gray alzó la mirada de sus manos. ¿Y lo culpas? Nadie respondió. Porque nadie podía hacerlo. Mientras tanto, en las afueras del bosque, alejados de todo el caos, Natsu y Erza caminaban en silencio. La noche anterior no habían dicho una palabra después de que el fuego se apagara. Solo tomaron lo necesario y se fueron, como dos fugitivos o dos sobrevivientes de una guerra que no pidieron pelear. ¿Te arrepientes?, preguntó Erza por fin, sin mirarlo, su voz apenas un susurro. No, respondió Natsu al instante. Me arrepentiría si te hubiera dejado sola. Erza apretó los dientes, sintiendo el escozor de las lágrimas detrás de sus ojos. Ahora todos te odian. No todos. Api nos sigue. Mira, está dormido en tu bolsa, señaló Natsu, con una ligera sonrisa. Ella rió, apenas, un sonido frágil. ¿Y ahora qué? Natsu se detuvo. La miró con esa expresión que solo él tenía. Como si todo el dolor del mundo fuera soportable si era para proteger a alguien. Ahora, vivimos. A nuestra manera. Sin gremio. Sin permiso. Pero con la verdad de nuestro lado. Erza lo miró largo rato. Y aunque el mundo ardía a sus espaldas, por primera vez en años, sintió que no tenía que cargar con todo sola. Donde nadie pregunta el camino fue largo, no por la distancia recorrida, sino por el silencio que pesaba en cada paso. Natsu y Erza caminaron durante 3 días y 3 noches hasta que el bosque finalmente se abrió. Frente a ellos, como una postal fuera del tiempo, apareció la villa de Kaede. Era un lugar simple. Casas de madera con techos de teja vieja, niños corriendo con cometas improvisadas y un panadero que cantaba con un desatino encantador. En el tejado más alto, un gato naranja reinaba con absoluta autoridad. Nadie les preguntó quiénes eran ni los miró con desconfianza. Solo una anciana que barría el frente de su tienda levantó la vista y les sonrió con naturalidad. ¿Buscan trabajo o descanso?, preguntó ella. Ambos, respondió Natsu. Entonces están en el lugar correcto, concluyó la mujer, retomando su tarea como si la llegada de un dragón y una guerrera fuera lo más normal del mundo. Encontraron una cabaña vieja al borde del lago. Tenía más telarañas que ventanas, pero también un hogar vacío que esperaba ser llenado de vida. Natsu arregló el techo utilizando su fuego con una precisión inusual, mientras Erza limpiaba cada rincón con rigor casi quirúrgico. No necesitaban hablar. Les bastaba con hacer, moverse y respirar el mismo aire renovado. Así, sin fanfarrias ni dramas, empezaron de nuevo. Los días pasaron como si el mundo no estuviera roto. Por las mañanas, Erza ayudaba a la anciana a hornear pan, encontrando una extraña paz en la masa y el calor del horno. Natsu cargaba leña y mantenía a raya a las bestias del bosque, usando su magia solo para proteger la tranquilidad del pueblo. Api, por su parte, se dedicaba a pescar y a dormir sobre los pies de Erza, convertido en su pequeño guardián personal. Una noche, mientras cenaban arroz con verduras silvestres bajo la luz de una vela, Erza rompió el silencio.
No entiendo cómo puedes estar tan tranquilo, le dijo, observándolo. Natsu masticó pensativo antes de responder. ¿Has visto cómo sonríen los niños aquí? Sí. Eso me basta. Erza lo observó y sintió como algo dentro de ella, algo enterrado bajo años de deber, armaduras y culpas, finalmente se aflojaba. El nudo en su pecho se deshizo. ¿Y tú? Preguntó ella en un susurro. ¿Te sientes libre? Natsu la miró fijamente, con una honestidad que la desarmó. Solo cuando tú respiras tranquila. Ella bajó la mirada y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, aquella sonrisa no era una máscara de fuerza, sino un reflejo sincero de su alma. Esa noche no hubo pesadillas ni voces del pasado. Solo quedó la brisa del lago, el canto lejano de los grillos y dos corazones que, por fin, estaban aprendiendo a sanar sin necesidad de gritar. No sé o bien soy la paz es peligrosa cuando llevas la guerra por dentro, porque cuando todo está en silencio, lo único que puedes oír es a ti misma. Esa noche, Erza se despertó mucho antes del amanecer. No fue por una pesadilla ni por miedo, simplemente sintió que algo no encajaba, como si su propia piel le quedara pequeña. Salió de la cabaña sin hacer ruido y se sentó en el muelle frente al lago. El agua estaba tan quieta que reflejaba la luna entera y, con ella, su propio rostro. Se miró fijamente y, por un instante, no se reconoció. Cuando Natsu despertó y salió a buscarla, la vio ausente. No era la mirada de alguien perdido en sus pensamientos. Esta vez, ella simplemente no estaba. Respiraba, pero no parecía viva. Él se acercó en silencio y se sentó a su lado, esperando el tiempo que hiciera falta, hasta que Erza finalmente habló. ¿Sabes qué es lo más jodido de todo esto? Su voz era dura, pero no de enojo, sino de un vacío mucho peor. No sé quién soy sin el gremio. Natsu no respondió, permitiendo que las palabras fluyeran. Todo lo que hice, lo hice por ellos, continuó ella, con los labios temblando. Cada batalla, cada herida, cada decisión maldita. Era por ellos. Y ahora me expulsaron, como si hubiera sido una intrusa todo este tiempo. Se cubrió el rostro con las manos, y su voz se volvió pequeña, vulnerable. ¿Quién soy si no soy Titania? ¿Quién soy si no soy la líder, la fuerte, la que guía? Tengo miedo, Natsu, no sé cómo vivir sin una armadura. Fue ahí donde todo colapsó. La voz se le quebró definitivamente y las lágrimas cayeron sin permiso. Erza Scarlet lloró. No en silencio ni con la dignidad de una guerrera, sino con todo el dolor de haber sido traicionada por lo que más amaba en el mundo. Natsu hizo lo que mejor sabía hacer. No le prometió imposibles ni intentó arreglarla con palabras vacías. Solo se acercó y la abrazó por la espalda, envolviéndola con su calor constante. ¿Quién eres? Susurró él, cerca de su oído. Eres Erza. La mujer que me enseñó a no rendirme. La que peleó cuando yo no pude. La que se rompió, pero aún así cuidó de todos. La apretó con más fuerza, como si intentara mantener unidos sus pedazos. Y ahora es mi turno de cuidarte a ti. Erza se giró y se aferró a él como si el mundo se estuviera derrumbando otra vez. Entre sollozos, por fin lo dejó entrar en ese rincón que siempre había blindado. El lugar donde era solo una mujer con miedo a ser olvidada. Cuando el sol salió, ambos seguían ahí, juntos y más reales que nunca. Nada se había arreglado del todo, los problemas seguían fuera, pero por primera vez en mucho tiempo, ya no estaban rotos solos. Sin decirlo pasaron las semanas y la villa de Kaede se convirtió en su nueva rutina. Las mañanas comenzaban invariablemente con el canto desafinado del panadero y terminaban con el lago reflejando un cielo que, por fin, no conocía la guerra. Natsu y Erza ya no hablaban del pasado, ni del gremio, ni de la traición que los había arrojado allí. En su lugar, hablaban de cosas pequeñas, casi tontas. ¿Qué verduras le daban más sabor a la sopa? O si el gato soberano del tejado era, en realidad, un espíritu antiguo observándolos. Entre esas charlas triviales, el amor empezó a crecer. Era un sentimiento callado, firme y terco, como solo sabe brotar entre dos corazones que han sido heridos. Erza ya no usaba armaduras, ni espadas, ni botas pesadas. Ahora vestía ropa sencilla, de telas suaves y colores cálidos que acentuaban su humanidad. Lucía faldas ligeras y blusas con flores que ella misma bordaba en las tardes tranquilas. Llevaba un lazo rojo en el cabello que Natsu fingía no mirar demasiado, aunque se le escapara la vista cada vez que ella pasaba a su lado. Ya no caminaba con la zancada rígida de una guerrera. Caminaba como una mujer que, por primera vez en años, deseaba ser mirada. Natsu, por su parte, estaba más ocupado de lo normal. Se ofrecía a reparar techos que no estaban rotos y a cortar leña que no necesitaban, como si su energía de fuego buscara desesperadamente una forma de serle útil. ¿Estás aburrido?
Le preguntó Erza un día, viéndolo cargar troncos innecesarios. No. Solo, no quiero que te falte nada, respondió él, sin mirarla directamente. Ella no dijo nada más. Solo lo observó, y en ese silencio se escuchó una confesión más clara que cualquier palabra. Una tarde, mientras regaban juntos las pequeñas flores del jardín, una niña del pueblo pasó corriendo y les gritó con la inocencia propia de su edad. Parecen esposos. Natsu se atragantó con su propia saliva y Erza se sonrojó con una intensidad que compitiera con su cabello. No somos. Balbuceó ella. Nada de eso. Exclamó él, demasiado rápido para ser convincente. La niña se alejó riendo, dejando tras de sí un silencio incómodo que flotó entre los dos. Sin embargo, poco después y sin siquiera mirarse, ambos sonrieron. Y esa sonrisa, compartida y secreta, les duró toda la tarde. Esa noche, mientras Natsu arreglaba una puerta que crujía, Erza cocinaba algo con especias nuevas. La luz del hogar rebotaba en su cabello suelto y Natsu se detuvo para mirarla. Ya no la miraba como a una amiga o a una compañera de armas. La miraba como un hombre que empezaba a amar con una seriedad que lo asustaba. ¿Qué? Preguntó ella, sintiendo el peso de su atención. Nada. Solo, luces bien, murmuró él, con una torpeza que ella encontró adorable. Erza bajó la vista, pero su sonrisa fue imposible de esconder. Y aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta, aunque no hubiera besos ni promesas formales todavía, la casa ya no solo olía a madera y fuego, la casa ya olía a amor. El temor de los silencios. La villa celebraba el festival del río con una explosión de vida. Faroles flotantes que convertían el agua en un cielo invertido, música alegre y danzas con cintas de colores. Erza se miró al espejo antes de salir. Vestía un kimono blanco con flores azules, un regalo de la anciana panadera. Se veía hermosa, pero no con la belleza de Titania o de una guerrera, sino como una mujer que deseaba ser mirada por un solo hombre. Sin embargo, esa noche Natsu no fue el único que la miró a ella. Durante el festival, todos se acercaban a saludar a los forasteros amables. Natsu, con su carisma natural, sonreía, bromeaba y usaba su fuego para encender los cientos de faroles de papel, creando un espectáculo de chispas y luces. En medio del bullicio, una chica del pueblo, joven, simpática y algo atrevida, se acercó a él y le ofreció una cinta para bailar. Dicen que si bailas con alguien durante el festival del río, el destino los une, le dijo ella con una sonrisa coqueta. ¿Ah, sí? Preguntó Natsu, con esa inocencia que a veces parecía un arma de doble filo. Erza observaba la escena desde un banco cercano, con Api dormido en su regazo. No dijo nada, pero sus dedos apretaban el borde de la madera hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Natsu bailó. Fue torpe y se rió a carcajadas. Ella lo miró y, en lo más profundo de su pecho, algo le dolió de una forma nueva y punzante. Al regresar a la cabaña, el silencio de Erza fue absoluto. Se encerró en su habitación, se deshizo del kimono y se sentó en la oscuridad. Su corazón palpitaba con fuerza, pero no por rabia. Era miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que Natsu estuviera allí solo por lástima y miedo a que, si él encontraba una vida más fácil con alguien más, ella volvería a estar sola, esta vez sin fuerzas para levantarse. Natsu notó el cambio en el aire y llamó a su puerta. «Erza, ¿estás bien?» «Sí», mintió ella. «¿Puedo pasar?» «No». Hubo un segundo de silencio, pero Natsu abrió la puerta de todos modos. No lo hizo por terquedad, sino porque ya la conocía demasiado bien. La encontró sentada, abrazándose las piernas, y por primera vez vio en sus ojos la sombra de la duda. «No soy tonta», dijo ella sin mirarlo. «Vi cómo la mirabas. Cómo ella te miraba. Y no te culpo. Es joven, es bonita y no carga con un pasado lleno de cenizas». Natsu se quedó callado un instante y luego se arrodilló frente a ella, quedando a su misma altura. «Erza, yo no sé bailar. Solo me reí para no hacer el ridículo», confesó con honestidad. «Pero toda la noche estuve pensando en ti». Ella levantó la vista, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. «Tú no eres bonita», continuó él, y Erza frunció el ceño, confundida. Natsu sonrió suavemente. «Tú eres imponente. Eres hermosa, fuerte e intensa. Eres un incendio. Y a veces, yo tengo miedo de no ser suficiente para ti». Erza tragó saliva, desarmada por la confesión. «¿Tú tienes miedo?» «Claro. ¿No lo parezco, eh?» Bromeó él, logrando que ella soltara una risa pequeña que terminó de derretir su inseguridad. Natsu tomó aire y su expresión se volvió seria. «Yo no quiero bailar con nadie más, Erza. Quiero bailar contigo, aunque me pise los pies. Y aunque tú no digas nada, yo sé que tú también lo quieres».
Erza no necesitó responder con palabras. Se inclinó hacia adelante y apoyó la frente en su pecho, cerrando los ojos. Se quedó allí, escuchando ese latido constante que le aseguraba que estaba a salvo. Afuera, los últimos faroles se perdían en la corriente del río. Adentro, en la penumbra de la habitación, el silencio ya no era un peso muerto. Ahora era una promesa. Tormentas hubo latidos. La noche cayó con una violencia inusitada. El cielo no llovía. Descargaba furia, como si los dioses recordaran de pronto que le debían una maldición al mundo. Los truenos rompían la calma como latigazos de sonido, y cada estallido hacía vibrar los cristales de la cabaña hasta el punto del colapso. Erza, sentada en su cama, apretaba la manta entre sus manos con una fuerza innecesaria. Ridículo, murmuró para sí misma. Es solo una tormenta. Pero su cuerpo la traicionaba. Había algo en esos truenos que le devolvía el eco de batallas pasadas. Las explosiones, los gritos, los muros derrumbándose sobre ella. Y allí, en la penumbra, Erza Scarlet, la invencible Titania, temblaba. En la otra habitación, Natsu dormía profundamente. Estaba boca arriba, con los brazos estirados y roncando con una intensidad que parecía competir con el estruendo exterior. Claro, imperturbable como siempre, susurró Erza, sintiendo una mezcla de molestia y envidia. Un rayo iluminó la habitación con una luz blanca y cegadora, seguido de inmediato por el trueno más fuerte hasta el momento. El estallido sacudió las ventanas y el corazón de Erza. Ya no lo pensó. No quiso pensarlo. Se levantó descalza y caminó en silencio por el pasillo frío hasta la habitación de Natsu. Se quedó en el umbral, observándolo. Él tenía el ceño levemente fruncido, como si incluso en sueños estuviera listo para saltar al fuego. Tonto, susurró ella con ternura. Hasta dormido pareces estar en guardia. Se metió en la cama con una cautela extrema, como si no quisiera que los muebles delataran su presencia. Se acomodó junto a él, manteniendo una distancia prudente que se desvaneció al instante cuando otro trueno hizo saltar los cimientos de la casa. En un reflejo instintivo, Erza se aferró a él, una mano sobre su pecho y la otra buscando el calor bajo la manta. Natsu abrió un ojo, perezoso. Erza. No digas nada, sentenció ella de inmediato. Está lloviendo fuerte, ¿verdad? Insistió él con una sonrisa somnolienta. Te dije que no dijeras nada. Él no discutió. Simplemente estiró el brazo, la rodeó por los hombros y la atrajo hacia sí, eliminando cualquier espacio que quedara entre los dos. Mejor así, ¿no? Murmuró. Erza no respondió con palabras, pero su frente buscó el hueco de su cuello y su cuerpo, por fin, se relajó por completo. Escuchó el ritmo constante de su corazón. Seguro, presente, real. Gracias, susurró ella, apenas audible sobre el ruido de la lluvia. De nada, contestó él, ya hundiéndose de nuevo en el sueño. Para eso estoy aquí. Y así, mientras la tormenta rugía afuera con toda su fuerza, la mujer más fuerte del mundo se dejó proteger. Ya no era Titania. Era Erza. Y Natsu, aunque volvió a roncar en menos de 5 minutos, no la soltó en toda la noche. Porque en medio del caos, ambos habían comprendido que, finalmente, habían encontrado su verdadero hogar. Después del silencio, la luz del amanecer entró tímida por la ventana, como si también sintiera que estaba invadiendo algo sagrado. El canto de los pájaros marcaba el inicio del día y la tormenta, que horas antes parecía el fin del mundo, ya era solo un mal recuerdo. Erza abrió los ojos primero. Lo primero que registró fue la calidez de la piel ajena. Su mano descansaba sobre el pecho de Natsu, su pierna estaba enredada entre las de él y su frente seguía apoyada en el hueco de su cuello. Pero lo que más la impactó fue el abrazo de él. Fuerte, posesivo, como si el cuerpo de Natsu supiera algo que su boca aún no se atrevía a decir. El corazón de Erza empezó a latir con una fuerza que le retumbaba en los oídos. ¿Qué estoy haciendo? Susurró, intentando soltarse con torpeza. 5 minutos más, murmuró Natsu sin abrir los ojos, apretándola un poco más contra sí. Natsu, advirtió ella, sintiendo que el aire le faltaba. Hueles bien. Erza enrojeció de golpe, un calor subiéndole por el cuello hasta las orejas. ¿Qué dijiste? ¿Que hueles bien? Repitió él, ahora medio despierto y con una sonrisita tonta dibujada en los labios. Como flores con fuego. No digas esas cosas. Exclamó ella, escandalizada. ¿Qué cosas? Es un cumplido, ¿no? No es momento para cumplidos. ¿Y si lo es para dormir juntos? El silencio que siguió fue de esos que ocurren cuando una verdad incómoda se estrella de frente contra la realidad. Natsu abrió los ojos al fin, enfocándola. Espera, ¿te asustaron los truenos? No, mintió ella, desviando la mirada.
Entonces, ¿por qué estás aquí? Cállate. Erza se levantó de golpe, tropezando con la pesada manta y casi cayéndose de la cama en su urgencia por poner distancia. Natsu se sentó y se rascó la cabeza, confundido por la repentina explosión de energía. No entiendo por qué estás tan roja si solo dormimos. Justamente por eso, idiota. Dormimos. Abrazados. Tú me abrazaste. Tú te metiste en mi cama. Le recordó él, divertido. Porque estaba lloviendo. ¿Y eso qué tiene que ver? Erza apretó los puños, frustrada ante la aparente simplicidad con la que él procesaba todo. Tú no entiendes nada. Esto no es normal, Natsu. ¿Y por qué tendría que serlo? Esa pregunta la desarmó por completo. Natsu se levantó, acortó la distancia entre ambos y la miró fijamente. No había burla en sus ojos, ni confusión. Solo una ternura profunda que ella no sabía cómo manejar. No me molesta que te metas en mi cama, Erza. No me molesta abrazarte ni que te quedes. Lo que me molesta es que actúes como si eso fuera un error. Erza bajó la vista, notando que sus manos temblaban. La armadura de Titania ya no existía para protegerla de esto. Tengo miedo, admitió en un hilo de voz. De lo que esto significa. De que me acostumbre, de que tú no lo tomes en serio y yo sí. Natsu guardó silencio solo unos segundos. Dio un paso más y le tomó la mano. Su calidez era tan familiar como reconfortante, un ancla en medio de su duda. Entonces, acostúmbrate, dijo él con firmeza. Porque yo no voy a alejarme. Y si te asusta, me quedo cerca hasta que deje de hacerlo. Erza tragó saliva, sintiendo que el mundo se detenía en ese pequeño rincón de la cabaña. ¿Y si me enamoro? Entonces seremos dos. El silencio que siguió fue dulce, cargado de una promesa implícita que no necesitaba sellarse con grandes gestos. No hubo besos, ni flores, ni fuegos artificiales. Pero en la quietud de ese amanecer, ambos supieron que ese pequeño paso había sido, en realidad, el más grande de todas sus vidas. Cosas de dos. La villa amanecía con su rutina imperturbable. El aroma del pan recién horneado flotaba en el aire, los gallos marcaban el ritmo del día y los dos antiguos guerreros más letales del continente se enfrentaban a su desafío más mundano, lavar la ropa. ¿Por qué hay jabón hasta en mi oreja? Gruñó Natsu, escupiendo un par de burbujas con gesto indignado. Erza, con el cabello recogido y un vestido blanco que permitía al sol acariciar su piel, soltó una carcajada cristalina. ¿Por qué no dejas de jugar con la espuma, niño dragón? No estoy jugando. Protestó él, agitando las manos. Estoy espumando con estrategia. Ajá, replicó ella con una sonrisa escéptica. Natsu la miró de reojo. Ese vestido, esa risa y, sobre todo, esa paz en sus hombros que no recordaba haber visto nunca, lo dejaron mudo. Pensó, sin decir nada, que si así se veía la Erza feliz, quería dedicar el resto de su vida a contemplar esa imagen. Más tarde, Natsu decidió que sería él quien prepararía la comida. Fue un error de proporciones épicas. La cocina terminó saturada de un penetrante olor a quemado, con dos sartenes chamuscadas y una papa que estalló de una forma sospechosamente mágica. No sé qué pasó. Seguí la receta al pie de la letra, se defendió Natsu, cubierto de hollín. ¿La receta de Api? Preguntó Erza, cruzándose de brazos. Sí, Erza negó con la cabeza, aunque sus ojos brillaban con ternura. Se acercó a él y, con un gesto delicado, le limpió un poco de harina de la mejilla. Deberías dejarme cocinar a mí, le sugirió con suavidad. Pero quería sorprenderte. Me sorprendes solo con estar aquí, Natsu. Aunque no lo digas. Él sonrió, torpe y desarmado. Mientras ella se daba la vuelta para rescatar lo que quedaba de la cocina, Natsu la observó como si estuviera presenciando un milagro. Se preguntó desde cuándo su cabello podía brillar tanto bajo la luz del sol. Después de comer, salieron a caminar por el bosque. Ella iba descalza, sintiendo la tierra, mientras Natsu cargaba una canasta con fruta. Aunque el sendero era irregular, avanzaban con una ligereza tal que parecían flotar sobre los problemas del mundo. ¿Sabes qué he notado? Dijo Natsu de pronto. ¿Qué? Ya no usas tu armadura. Y no te ves menos fuerte por eso. Erza sonrió, pero guardó silencio un momento antes de responder. Yo también lo noté. Me hace sentir libre. Y, de una forma un poco tonta, bonita. No es tonto, replicó Natsu con seriedad. Lo único tonto sería que no te dieras cuenta de lo hermosa que eres. Y no lo digo solo porque ahora vistas como una chica de pueblo. Erza alzó una ceja, divertida. ¿Como una chica de pueblo? ¿Eso se supone que es un cumplido? ¿Sí? Quiero decir, te ves feliz. Y normal. Y tranquila.
Y eso es lo más bonito de todo. Erza soltó una risa suave y lo miró con afecto. Eres un desastre hablando, ¿lo sabías? Pero soy un desastre adorable, presumió él. Ella se detuvo en seco y lo miró fijamente. Se acercó lo suficiente para rozar su frente con la de él, compartiendo el mismo aire. Sí, susurró. Mi desastre. La tarde se tiñó de un dorado profundo. Mientras compartían una manzana y discutían si la ardilla que los seguía buscaba afecto o comida, nadie habría adivinado que esos dos alguna vez estuvieron rotos. Nadie diría que cargaron alguna vez con el peso del mundo sobre sus espaldas. Ahora solo cargaban una canasta, un par de cicatrices compartidas y, sobre todo, el uno al otro. Y eso, para ellos, era más que suficiente. Fiebre y susurros. Todo comenzó con lo que Natsu consideró una decisión brillante. Voy a cortar leña. Anunció con entusiasmo. Está lloviendo, Natsu, advirtió Erza, señalando el gris del cielo. Solo es agua. Además, hace calor. Entonces ponte una camisa al menos. ¿Para qué? Mejor me mojo. Y así, el glorioso idiota salió bajo la lluvia torrencial armado con un hacha, sin camisa y con la actitud de un héroe de novela barata. Erza, desde la ventana, dudaba entre gritarle por su imprudencia o simplemente admirar la vista. Al final eligió lo segundo. Después de todo, el espectáculo valía cada gota de lluvia. Sin embargo, al día siguiente, el héroe no se levantó. Natsu, llamó Erza, tocando la puerta con suavidad. Un gruñido ininteligible fue la única respuesta. Al entrar, lo encontró sepultado bajo las mantas, con el cabello más revuelto que de costumbre y el rostro encendido. No era vergüenza, era una fiebre galopante. Estás ardiendo, sentenció ella, apoyando la mano en su frente. Estoy bien, alcanzó a decir él con voz ronca. No, no lo estás. Estás enfermo. Y eso es lo que pasa cuando cortas leña como un dios griego, sin camiseta y bajo una tormenta. ¿Lo dices como si fuera algo malo? Bromeó Natsu, con los ojos entreabiertos. Erza suspiró, aunque no pudo evitar una pequeña sonrisa. Mojó un paño en agua fría y se lo colocó en la frente. Eres un completo idiota. ¿Pero atractivo? Lamentablemente, sí. ¿Te gusta mi espalda, insistió él, divertido a pesar del malestar. No voy a hablar de tu espalda ahora mismo, Natsu. Cállate y descansa. Él la miró con una vulnerabilidad que la desarmó. Solo si te quedas. Me siento mejor cuando estás cerca. Sin decir más, Erza se sentó a su lado. Las horas pasaron lentas. Natsu dormía a ratos, sudando y murmurando frases sin sentido. Ella lo cuidó en un silencio sagrado, cambiando los paños, dándole agua y acariciando su cabello cuando lo veía agitarse. En uno de esos momentos de duermevela, él la buscó a ciegas. No te vayas, pidió en un susurro. Estoy aquí. Promete que no vas a irte. Erza sintió un nudo en el pecho al notar el rastro de miedo que aún quedaba en él. No pienso irme, Natsu. Nunca más. Él tomó su mano y la apretó con fuerza, incluso después de volver a quedarse profundamente dormido. No la soltó en toda la noche, manteniéndola pegada a la cama, a su lado, como si su propio instinto supiera que ella era el ancla que necesitaba. Al amanecer, la fiebre finalmente había cedido. Natsu abrió los ojos y lo primero que vio fue a Erza, que se había quedado dormida sentada, con la cabeza apoyada en el borde del colchón y su mano aún entrelazada con la suya. La observó en silencio, admirando la paz en su rostro. Y pensó que si aquello era el amor, entonces incluso una fiebre valía la pena. No la despertó, solo sonrió y volvió a cerrar los ojos. Porque con ella allí, incluso estar enfermo se sentía, por fin, como estar en casa. Demasiado para ser solo cariño. Natsu ya se sentía bien. O casi, al menos a un 90%. Pero no se atrevía a confesarlo porque Erza lo vigilaba como si un simple estornudo pudiera ser mortal. Y él no estaba loco, sabía que ese tipo de atención devota no se desperdiciaba. ¿Estás seguro de que no tienes fiebre?, preguntó ella por cuarta vez en la mañana, con el ceño fruncido por la preocupación. Sí, Erza. Ya no tengo fiebre, aseguró él, divertido. A ver, ella apoyó la mano en su frente. Luego, casi sin darse cuenta, dejó la mano allí un poco más de lo necesario, acariciando inconscientemente su piel. Natsu sonrió con malicia. ¿Me estás comprobando la temperatura o estás esperando a que me derrita? No seas ridículo. Erza apartó la mano de golpe, pero el carmín en sus mejillas la delató. Y no te vas a levantar hoy. Te quedarás ahí, con manta y sin protestar. Quiero que descanses un día más. Natsu alzó las manos en señal de rendición.
¿Siempre fuiste así de mandona o es una costumbre nueva desde que vivimos juntos? Erza lo fulminó con la mirada, pero luego su expresión se suavizó en un suspiro cansado. Es nuevo desde que me di cuenta de que verte débil, me partió el alma. El silencio cayó sobre la habitación de golpe. Natsu la miró, sorprendido. Erza nunca soltaba verdades tan crudas sin una armadura emocional de por medio. Erza. No me gustó, Natsu, continuó ella rápido, como si necesitara vaciar su corazón antes de arrepentirse. Verte así, temblando y sin fuerzas, me dio miedo. Y no por ti, sino por mí. Porque me di cuenta de que no sabría qué hacer si te pasara algo. Natsu tragó saliva, conmovido por la honestidad en su voz. Pero no me pasó nada. No importa. Exclamó ella, llevándose las manos a la cara. No importa, porque solo de imaginarlo me sentí rota otra vez. Él no dijo nada más. Simplemente estiró los brazos y, tal como ocurrió en la noche de la tormenta, ella fue hacia él sin dudarlo. Se sentó en el borde de la cama y lo abrazó con una fuerza que buscaba reafirmar que él seguía allí, sólido y real. Quiero cuidarte, aunque no lo necesites, susurró ella contra su pecho. Aunque seas más fuerte que todos. Déjame hacerlo, Natsu. Porque yo también necesito sentir que puedo proteger algo con cariño, y no solo con espadas. Natsu la estrechó contra sí, enterrando el rostro en su cabello. Entonces cuídame, Erza. Pero prométeme que no vas a usar esa armadura emocional conmigo nunca más. Esa también quiero que te la quites cuando estemos juntos. Ella rió bajito, con los ojos empañados por la emoción. Qué tonto eres. Sí. Pero soy tu tonto. Demonios, sí que lo eres, admitió ella con una sonrisa. Y allí se quedaron. Él fingiendo que aún le molestaba un poco la garganta para prolongar el momento, y ella acariciándole el pecho como si los mimos fueran la única medicina capaz de mantener a raya cualquier mal. Afuera, el mundo seguía su curso, pero para ellos era uno de esos días donde el amor no se proclama a gritos, sino que se cultiva en el silencio de los cuidados. Y aunque todavía no se atrevieran a llamarlo amor en voz alta, ya lo estaban viviendo con cada fibra de su ser. La nueva armadura La vida en la villa tenía otro ritmo, uno que ni siquiera los más tercos del gremio habrían reconocido como propio de Erza Scarlet y Natsu Dragonil. Y sin embargo, ahí estaban, viviendo esa cotidianidad ajena. Natsu, con la mejor de sus intenciones, organizaba la alacena, mal, pero con una pasión encomiable. Erza, por su parte, demostraba que su mayor debilidad actual no eran los demonios, sino las mariposas. Quítamela, quítamela, quítamela. Chilló, intentando sacudirse a un inofensivo lepidóptero posado en su cabello. Erza, es una mariposa. Ni siquiera muerde. Respondió Natsu, aguantándose la risa. No me importa. Tiene patitas. Natsu, con la paciencia de un experto domador de fieras emocionales, claro, la ayudó a librarse del insecto. Cuando terminó, ella lo miró con el ceño fruncido. No te atrevas a reírte, advirtió. ¿Quién, yo? Jamás, respondió él, con una sonrisa sospechosa. Erza intentó mantener la dignidad, pero al final ambos estallaron en carcajadas. Y por primera vez en mucho tiempo, Erza pensó, ¿así se sentía reír sin culpa? Más tarde, mientras Natsu intentaba encender un fuego para la chimenea, ella lo observaba desde el umbral. Ya no usaba su armadura ni sus botas metálicas, ni siquiera su postura rígida de general. Solo era Erza, con un vestido claro, el cabello suelto, y una taza de té que le temblaba un poco entre las manos cuando pensaba demasiado. Natsu la miró desde el patio, le guiñó un ojo, y ella se sonrojó como una colegiala, como si fuera la primera vez. ¿Sabes? Dijo ella más tarde, cuando se sentaron a ver el fuego. A veces tengo miedo de perder esta vida. De despertar un día y que todo esto, se esfume. Natsu le pasó una manta para que se cubriera y le tomó la mano, entrelazando sus dedos. Si se esfuma, la volvemos a construir, dijo él con firmeza. Con nuestras manos. Y si no bastan las manos, uso fuego. Ella rió, un sonido suave y melodioso. ¿Y si me vuelvo una inútil? ¿Y si ya no sé pelear como antes? Entonces aprendes a cocinar. ¿Y si cocinas horrible, igual me comeré todo? ¿Y si ya no soy fuerte? Natsu la miró, serio por un momento. Erza, cuando te vi correr de una mariposa y luego me abrazaste llorando por una pesadilla, entendí algo. Tu nueva fuerza, es dejar que te cuiden. Erza lo miró con los ojos empañados. Por un segundo, todo el peso del pasado se volvió ligero, como plumas al viento. Se inclinó y lo besó en la mejilla, con una ternura infinita. Gracias por no dejarme sola cuando más lo necesitaba. Natsu la abrazó, aferrándola a su pecho.
Gracias por dejarme ser el que te cuida. Y ahí, en medio del crepitar del fuego, de la manta compartida y de la tranquilidad ganada a pulso, Erza, la temida Titania, descansó la cabeza en su pecho. Natsu, el dragón impulsivo, acarició su cabello con una calma que solo se aprende amando. Ya no eran quienes fueron. Y, con suerte, jamás volverían a serlo. Manualidades del corazón, ¿qué es eso? Preguntó Natsu, frunciendo el ceño mientras entraba a la pequeña cabaña. Sus sentidos se inundaron de inmediato con el aroma de algo, horneado. No entres aún. Gritó la voz de Erza desde la cocina. Aún no está listo. Natsu levantó las manos, divertido, dejándose guiar por el olor. Eso huele a... ¿pan? ¿Sí? Respondió ella, asomando la cabeza. Tenía una mancha de harina justo en la punta de la nariz y vestía un delantal decorado con ositos rosas. Literalmente, ositos rosas. ¿Desde cuándo sabes hacer pan? Preguntó él, parpadeando ante la imagen. Desde que descubrí que eres alérgico a las comidas frías y que en el pueblo venden harina barata. Qué miedo das cuando planeas las cosas con lógica, comentó Natsu, rascándose la nuca. Silencio. Ve a sentarte. Y no pruebes nada sin mi permiso. Un rato después, Natsu contemplaba la escena más surrealista de su vida. Erza apareció con el cabello trenzado con esmero, un maquillaje suave que resaltaba sus facciones y un vestido nuevo que le sentaba de maravilla. En sus manos, portaba una bandeja con panecillos decorados con formas de gatos. ¿Te burlas de mí? Preguntó él, señalando el pan. Claro que no. Son gatos de fuego, ¿no lo ves? Es un homenaje. Natsu soltó una carcajada. Ya, claro. Pero también es un homenaje que estés usando perfume. Erza se sonrojó violentamente, desviando la mirada. Eso no es asunto tuyo. Aja. Y el delineado perfecto en los ojos tampoco, ¿verdad? Natsu. ¿Y la nueva postura al caminar? ¿Quién te enseñó a moverte así? Insistió él con una chispa de picardía en los ojos. Erza guardó silencio un momento. Luego, con una voz muy pequeña, confesó. Vi a una chica del pueblo hacerlo. Pensé, que tal vez te gustaría. Natsu la miró y, por un instante, el mundo pareció detenerse entre las paredes de madera de la cabaña. ¿Todo esto es por mí? No todo, respondió ella, cruzándose de brazos, aunque no podía ocultar la sonrisa que se dibujaba en sus labios. Algunas cosas son por mí. Quiero conocerme más allá de la espada. Él se acercó lentamente, buscándole la mirada. Pues yo te veo, Erza. Con espada o sin ella. Pero sí, me gusta esta versión. Mucho. Para evitar que las lágrimas de emoción la traicionaran, Erza le lanzó un panecillo a la cara. Come y calla. Y él comió. Pero, por supuesto, no se calló. ¿Sabías que podrías derretirme más con una sonrisa así que con toda tu magia? Murmuró Natsu entre bocado y bocado. ¿Y sabías que podrías derretirme más tú lavando los platos que luchando contra 1000 dragones? Touché, concedió él con una sonrisa de oreja a oreja. Esa noche, entre risas y rastros de harina, entre miradas largas y silencios que ya no necesitaban ser llenados, Erza supo que estaba aprendiendo algo más valioso que cualquier hechizo de clase S. Estaba aprendiendo a ser feliz por elección propia. Y Natsu, mientras la miraba coser con cuidado un botón que él mismo había arrancado con su habitual torpeza, supo que la estaba amando más de lo que jamás creyó posible. Porque no se trataba de la ropa, ni del perfume, ni del maquillaje. Se trataba de ella, eligiendo cambiar, sin dejar de ser nunca ella misma. El arte de embellecerse. Erza estaba concentradísima. Sus ojos escaneaban las páginas de la revista con la precisión quirúrgica de una asesina entrenada. Secreto número 7 para una piel luminosa. Masajes circulares con esencia de almendra durante 5 minutos diarios, murmuró para sí misma. 5 minutos. Puedo hacerlo mientras medito. A su lado, 3 revistas de cocina permanecían abiertas como si fueran libros sagrados. Junto a ellas, se amontonaban catálogos de ropa, bolígrafos de colores y una libreta con un título escrito en letras firmes. Operación Renovación Scarlet. Oye, ¿qué estás haciendo? Preguntó Natsu, entrando en la cabaña con un balde lleno de leña, esta vez, para alivio de Erza, con la camisa puesta. Estudiando. Esto es, complejo, respondió ella sin levantar la vista. ¿Sabías que si usas limón en la cara y luego sales al sol puedes terminar pareciendo un tomate? ¿Un tomate, Natsu? ¿Y eso es malo? Erza lo miró con absoluta gravedad. Sí. Es el enemigo. Natsu dejó la leña y se acercó con curiosidad, inspeccionando los apuntes. ¿Y esto?
Preguntó, señalando una receta tachada donde se leía mousse de chocolate. Un desastre. Terminé haciendo cemento dulce. Exclamó ella, indignada por su propio fallo culinario. Pues suena delicioso. Era una trampa mortal. Ambos rieron. Natsu se quedó un momento observándola en silencio. Erza tenía el cabello recogido con una pinza, la cara cubierta por una mascarilla de color rosado y vestía una blusa ligera que jamás se habría atrevido a usar en el gremio. Simplemente se quedó embobado. ¿Por qué haces todo esto? Le preguntó con genuina curiosidad. Erza bajó un poco la voz, dejando de lado el tono divertido. Porque quiero descubrir quién soy fuera del campo de batalla. Y porque cuando tú me miras así, como si fuera bonita sin hacer nada, me dan ganas de serlo aún más. Solo para ti. Natsu se rascó la nuca, sintiendo como el calor le subía a las mejillas. Tú ya eres bonita. Pero si esto te hace feliz, entonces quiero ver cada una de tus versiones. Con armadura, con mascarilla, hasta con cara de tomate. Erza soltó esa risa nueva, la que ya no guardaba ecos de guerra, sino solo de paz. Entonces prepárate, porque la próxima semana llega una edición especial de moda de otoño para parejas rurales. ¿Eso existe? Ahora sí. Esa noche, mientras ella probaba una crema nocturna con aroma a cereza y él fingía que no se derretía con cada fragancia nueva que inundaba la casa, se miraron con una complicidad que no necesitaba explicaciones. Ella ya no era solo la fuerte y él ya no era solo el impulsivo. Eran simplemente Erza y Natsu, construyendo un hogar día a día entre galletas quemadas, mascarillas rosas y ternura improvisada. Sin darse cuenta, ya se amaban como solo se ama cuando uno se atreve a cambiar, paso a paso, junto al otro. La mujer y el fuego que aprendieron a ser calma era una mañana tranquila, el tipo de mañana que simplemente no existía cuando vivían en Magnolia. Erza caminaba por la villa con un vestido sencillo y el cabello fluyendo libre sobre sus hombros, portando una canasta de verduras frescas. Los niños la saludaban con alegría, las ancianas la llamaban hija y el panadero, con un niño, le entregaba el pan con forma de corazón alegando que había sido un accidente. Natsu la seguía a medio metro de distancia. No era por falta de ganas de estar a su lado, sino porque no podía dejar de admirarla. Ella se movía de forma diferente. Ya no caminaba con la tensión de quien busca enemigos en cada esquina, sino con la ligereza de quien, por fin, se siente a salvo. ¿Estás bien? Preguntó Natsu cuando notó que ella se demoraba contemplando una flor. Sí, solo que antes no me fijaba en cosas así, confesó Erza con voz suave. Siempre estaba alerta, siempre pensando en la espada. Ahora me detengo, y hasta las flores me parecen importantes. Natsu no dijo nada. En su lugar, tomó la flor y se la colocó con cuidado detrás de la oreja. Ahí está. La flor más bonita del campo, sentenció con una sonrisa. Erza no le devolvió la mirada de una guerrera ni de una reina, sino la de una mujer profundamente enamorada. Al volver a casa, mientras Natsu partía leña, esta vez con la camisa puesta, al menos al principio, Erza le preparó té. No lo hacía porque él lo pidiera, sino porque sentía la necesidad vital de cuidarlo. No eres tú el único que siempre debe cuidar de los demás, ¿sabes? Dijo ella, dejando la taza humeante sobre la mesa. Tú también mereces que te cuiden. ¿Y tú lo harás? Preguntó él, mirándola fijamente. Ya lo hago, respondió Erza. Lo hago cada vez que no me molesto cuando dejas las botas llenas de lodo. Cada vez que te ofrezco el primer panecillo aunque yo tenga hambre. Cada vez que callo lo que siento porque me asusta lo mucho que ya me importas. Natsu la miró como si acabara de descubrir un continente nuevo. En un impulso, la atrajo hacia sí y la abrazó. No era el abrazo de quien busca protección, sino el de quien encuentra la paz definitiva en el cuerpo del otro. No sé cuándo pasó, Erza, susurró él contra su cabello. Pero ya no quiero imaginar ni un solo día sin ti. Me ocurre lo mismo, respondió ella, hundiendo la frente en su pecho. Ya no sé cómo ser yo misma si no te tengo cerca. Esa noche, mientras una lluvia suave golpeaba el tejado y el fuego crepitaba en la chimenea, se sentaron juntos. Ella se esforzaba en bordar torpemente un cojín con un nombre mal escrito, y él limpiaba sus armas por pura costumbre, aunque ya apenas las usara. En ese silencio compartido, ambos entendieron la verdad definitiva. Ya no estaban aprendiendo a amar, ya se amaban. Sin necesidad de espadas, sin necesidad de fuego destructor. Solo con la promesa tácita de que el uno cuidaría del otro como nadie más lo había hecho jamás.
Bueno mis pendejos y señoritas, ojalá que le haya gustado la historia, díganme en los comentarios su opinión y otras historias que quieran que yo suba. Con mucho gusto voy a aceptar su sugerencia y voy a hacer lo posible por subirla lo más rápido que pueda. Con todo eso dicho, nos vemos en otra historia. Bye bye.